Gemelos del millonario lloraban cada noche. La empleada instaló cámaras y quedó paralizada. El vaso de cristal se estrelló contra el suelo de mármol, haciéndose añicos con un estruendo que pareció un disparo en el silencio de la mansión. Pero ni Alejandro ni Elena se movieron un milímetro. El whisky de 25 años manchaba los zapatos italianos del millonario, pero a él no le importaba. Sus ojos estaban clavados en el monitor principal de la sala de seguridad, tan abiertos que parecía que se le iban a desgarrar los párpados. Elena, la joven empleada, tenía las manos enguantadas en amarillo apretadas contra su boca, ahogando un grito de puro terror que le quemaba la garganta, mientras las lágrimas comenzaban a correr libres por sus mejillas pálidas. Lo que brillaba en esa pantalla de alta definición no era un robo, ni un intruso, ni un fallo del sistema. Era una pesadilla doméstica transmitida en tiempo real desde la habitación más sagrada de la casa. La imagen en blanco y negro, granulada por la visión nocturna, mostraba una escena que desafiaba toda lógica y toda humanidad. Allí estaba Sofía, la mujer con la que Alejandro planeaba casarse en menos de un mes, la mujer que había jurado ante la prensa y ante Dios amar a esos niños como si fueran propios. Pero la Sofía de la pantalla no era la prometida perfecta que sonreía en las galas benéficas. Esta mujer se movía con una frialdad mecánica, calculadora, desprovista de alma. En el video se la veía inclinada sobre las cunas de los gemelos, Lucas y Mateo, pero no para arroparlos. Con un movimiento seco y preciso, Sofía arrancó las mantas térmicas que Elena había colocado con tanto cuidado horas antes. Los pequeños cuerpos de los bebés se contrajeron visiblemente en la imagen, buscando calor instintivamente. Pero eso no fue lo peor. Alejandro sintió que la bilis le subía por la garganta cuando vio lo que hizo a continuación. Sofía caminó hacia el ventanal de estilo francés. Ese que daba directamente al jardín norte, donde el viento invernal soplaba con fuerza esa noche. Sin dudarlo, giró la manija y abrió las hojas de par en par. Las cortinas pesadas se agitaron violentamente en el video, confirmando la entrada de una ráfaga de aire helado, una corriente mortal para dos bebés de apenas 6 meses que acababan de recuperarse de una bronquitis severa. No fue un descuido, fue un acto deliberado. Luego, con una calma que helaba la sangre más que el propio viento, se acercó al monitor de signos vitales, ese pequeño aparato que alertaría a Alejandro si la temperatura de los niños bajaba demasiado, y simplemente lo desconectó. La luz verde del dispositivo se apagó en la pantalla. Sofía se giró hacia la cámara oculta que no sabía que existía, y por un segundo la luz infrarroja iluminó sus ojos, dándoles un aspecto demoníaco, antes de que saliera de la habitación cerrando la puerta tras de sí, dejando a los niños expuestos a la intemperie helada, atrapados en una trampa de hielo diseñada para parecer una muerte natural. «Dios mío, los está matando», susurró Elena, su voz rota por el horror. «Señor, ella quiere que enfermen otra vez». La mente de Alejandro colapsó y se reconstruyó en un segundo. De repente, todo cobraba un sentido macabro. Las últimas 3 semanas de visitas constantes al hospital, los médicos desconcertados por las recaídas constantes de los gemelos, las fiebres inexplicables que siempre ocurrían en las noches que Sofía se ofrecía a cuidarlos para que Alejandro descansara. Él le había agradecido. Él, el gran empresario, el hombre que controlaba imperios financieros, le había dado las gracias a esa mujer por torturar lentamente a sus hijos. La culpa lo golpeó con la fuerza de un camión, un dolor físico en el pecho más agudo que cualquier infarto. Había dejado entrar al lobo en la cueva, le había puesto un anillo de diamantes y le había entregado las llaves de la vida de sus hijos. Suscríbete ahora mismo al canal para descubrir cómo este terrible descubrimiento cambiará para siempre el destino de esta familia
y si Alejandro llegará a tiempo para salvarlos. El shock inicial se rompió como el vaso de whisky. Una furia primitiva, volcánica, inundó las venas de Alejandro, desplazando el miedo. No era momento para lamentos. Cada segundo que pasaba mirando esa pantalla era un segundo en el que el aire helado llenaba los pulmones frágiles de Lucas y Mateo. «¡Muévete!», rugió Alejandro, no a Elena sino al aire, a sí mismo, al destino. Se giró con tal violencia que casi pierde el equilibrio sobre el suelo mojado de alcohol. No esperó a ver si Elena lo seguía. Salió disparado de la sala de seguridad, sus pasos resonando como truenos en el pasillo desierto. La imagen de sus hijos temblando de frío, indefensos ante la crueldad de la mujer que dormía en la habitación contigua, se había grabado a fuego en su retina. Esa noche no habría negociaciones, no habría palabras diplomáticas. Esa noche el empresario desaparecía y solo quedaba el padre, un padre dispuesto a destruir el mundo entero con tal de cerrar esa maldita ventana. Las escaleras de la mansión, una obra maestra de arquitectura moderna que Alejandro solía admirar con orgullo, se convirtieron en ese instante en el obstáculo más tortuoso de su vida. Las subía de dos en dos, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo neumático, la respiración errática y sonora. Detrás de él escuchaba los pasos ligeros y rápidos de Elena, quien corría descalza para no hacer ruido, habiéndose quitado los zapatos para ganar velocidad. La casa estaba sumida en una oscuridad elegante, apenas iluminada por las luces de emergencia de los pasillos, un silencio sepulcral que contrastaba con el caos que rugía dentro de la cabeza de Alejandro. Mientras ascendía, los recuerdos lo asaltaban como flashes dolorosos, cada uno más hiriente que el anterior. Recordó la cena de esa misma noche, apenas 3 horas antes. Sofía había levantado su copa de vino, con esa sonrisa perfecta y ensayada, brindando por la familia que estamos construyendo. Recordó cómo había acariciado la cabeza de Mateo con una supuesta ternura que ahora Alejandro reconocía como la paciencia de un depredador esperando el momento justo. «¿Estás seguro de que no quieres contratar una enfermera nocturna, amor?», le había dicho ella con voz suave. «Yo puedo encargarme, prefiero que no haya extraños en casa». Alejandro había interpretado eso como devoción maternal. Ahora entendía que era estrategia militar. No quería testigos, quería tener el control total del escenario del crimen. Elena, corriendo unos metros detrás de él, luchaba contra su propio pánico. Su mente regresaba una y otra vez a la amenaza que había recibido 2 días atrás en la cocina. Sofía la había acorralado contra el refrigerador mientras Alejandro estaba en una conferencia telefónica. La señora le había clavado las uñas en el brazo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y le había susurrado: «Sé que me vigilas, estúpida. Si le dices una sola palabra a Alejandro sobre mis métodos, haré que te deporten. Haré que nunca vuelvas a ver a tu familia. Tengo el poder para aplastarte como a una cucaracha». Ese miedo la había mantenido callada, dudando de su propia intuición, hasta que decidió instalar esa pequeña cámara espía comprada con sus ahorros. Ahora, mientras subía las escaleras detrás del patrón, Elena sabía que la guerra había estallado. Ya no importaban las amenazas, ni su empleo, ni su estatus migratorio. Solo importaban esos bebés. Llegaron al descansillo del 2.º piso. El pasillo hacia la habitación de los gemelos parecía interminable, un túnel oscuro que se estiraba como en una pesadilla. Alejandro sentía que sus piernas pesaban toneladas, pero la adrenalina lo empujaba hacia adelante. Podía sentir el cambio de temperatura incluso antes de llegar a la puerta. El aire en el pasillo, normalmente climatizado a unos agradables 22 grados, se sentía cortante, gélido, filtrándose por debajo de la puerta de los niños.
Era la confirmación física de lo que habían visto en la pantalla. No era un error de la cámara. Hacía un frío polar allí dentro. Alejandro visualizó la escena que encontraría. Sus hijos azules, quizás ya inconscientes, mientras la causante de todo dormía plácidamente en la habitación de invitados al final del pasillo, esperando encontrar cadáveres por la mañana para luego interpretar el papel de la madrastra desconsolada. La furia le nubló la vista. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No iba a entrar con sigilo, no iba a verificar primero, iba a derribar esa puerta y sacar a sus hijos del infierno helado, y pobre de aquel que se interpusiera en su camino. Elena lo alcanzó justo cuando él llegaba frente a la puerta de madera maciza. Ella jadeaba, con el pecho subiendo y bajando violentamente, pero sus ojos estaban fijos en la manija. «Señor», susurró ella, temiendo lo que pudieran encontrar al otro lado. «El monitor. No se oye nada». El silencio absoluto desde el interior de la habitación era más aterrador que cualquier llanto. Si los bebés estuvieran llorando, significaría que tenían energía, que luchaban contra el frío. El silencio solo podía significar dos cosas: o estaban profundamente dormidos por el agotamiento, o la hipotermia ya había comenzado a apagar sus sistemas. Alejandro sintió un terror frío recorrerle la espalda, un miedo mucho más profundo que la rabia. Miró a Elena por una fracción de segundo, y en esa mirada compartieron un entendimiento mutuo. Cada segundo contaba. Sin esperar más, Alejandro agarró la manija. Estaba helada al tacto. La giró, pero el mecanismo estaba trabado, quizás por la presión del aire o porque Sofía había echado el seguro para asegurarse de que nadie entrara por accidente. Eso fue la gota que colmó el vaso. Alejandro retrocedió un paso, canalizó toda su desesperación en su pierna derecha y lanzó una patada brutal contra la cerradura. La madera crujió, un sonido seco y violento que resonó en toda la planta alta, marcando el inicio del fin para la mentira de Sofía. La puerta cedió, golpeando contra la pared interior, y una ráfaga de viento helado, cargada de nieve y oscuridad, los golpeó en la cara, confirmando la pesadilla. La puerta de roble macizo no tuvo oportunidad contra la furia desesperada de un padre aterrorizado. Cuando la suela del zapato de Alejandro impactó contra la madera cerca de la cerradura, el sonido fue similar al de un hueso rompiéndose, un crujido seco y violento que resonó como un disparo en la quietud de la madrugada. El marco cedió, astillándose en 1000 pedazos, y la hoja de la puerta se estrelló contra la pared interior con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Alejandro irrumpió en la habitación, con el pecho agitado y los ojos desorbitados, preparado para encontrar un escenario de muerte, pero lo que vio lo paralizó por una fracción de segundo, una imagen que su cerebro tardó en procesar debido a la pura maldad que emanaba. Sofía estaba allí, había regresado y quizás había vuelto para cerrar la ventana antes del amanecer y borrar las huellas de su crimen. O quizás, y esto fue lo que heló la sangre de Alejandro más que la temperatura del cuarto, había regresado para comprobar si su trabajo había terminado. Estaba de pie junto a la cuna de Mateo, envuelta en su bata de seda color champán, una prenda ridículamente fina e inapropiada para el vórtice polar que había creado en esa habitación. Al escuchar el estruendo de la puerta, Sofía dio un salto violento, un espasmo de culpa y terror puro. En sus brazos sostenía a Mateo, pero no lo acunaba contra su pecho para darle calor. Lo sostenía separado de su cuerpo, como si fuera un objeto sucio o una evidencia comprometedora que necesitaba descartar. «¡Alejandro!», chilló ella, su voz aguda y temblorosa, una mezcla de sorpresa y actuación improvisada. El susto fue tal que sus manos fallaron. O tal vez fue el instinto de autoprotección al verse descubierta. Sofía soltó al bebé. Fue un movimiento torpe, descuidado,
Mateo, que estaba demasiado letárgico por el frío para siquiera llorar, cayó los pocos centímetros que lo separaban del colchón de la cuna. No hubo un llanto fuerte, solo un gemido débil, casi inaudible, un sonido que desgarró el alma de Alejandro más que cualquier grito de dolor. Ese silencio era el sonido de la hipotermia. El ambiente dentro de la habitación era una agresión física. El viento invernal entraba rugiendo por el ventanal abierto de par en par, agitando las cortinas pesadas como fantasmas violentos y arrastrando copos de nieve que ya comenzaban a derretirse sobre la alfombra persa y, lo que era peor, sobre las sábanas de los niños. La temperatura debía estar bajo cero. El vaho salía de la boca de Alejandro en nubes densas con cada respiración agitada. Era un congelador industrial diseñado para matar, y en el centro de todo, la mujer que decía amarlo miraba con los ojos desorbitados, intentando recomponer su máscara de inocencia en tiempo real. Alejandro no dijo una palabra. El tiempo para hablar había terminado en el momento en que vio ese video. Cruzó la habitación en 3 zancadas largas, ignorando a Sofía por completo, como si ella fuera un mueble más. Su prioridad absoluta, su único universo en ese instante, eran esos 2 pequeños bultos que apenas se movían. Llegó a la cuna y vio a Lucas, el otro gemelo, acurrucado en una bola apretada, temblando con espasmos violentos que sacudían todo su pequeño cuerpo. Su piel, usualmente de un tono melocotón saludable, estaba pálida, con un matiz azulado alrededor de los labios y las uñas. «No, no, no, no. Resiste, mi amor, resiste», susurró Alejandro con voz quebrada, arrancándose el saco de su traje importado con movimientos frenéticos. Lo lanzó sobre Lucas, envolviéndolo con desesperación, frotando sus bracitos helados. Luego se giró hacia Mateo, quien seguía inmóvil donde Sofía lo había dejado caer. Al tocarlo, Alejandro sintió como si hubiera tocado un bloque de hielo. La piel del bebé estaba fría, terriblemente fría. El pánico le subió por la garganta como ácido. «¡Elena!», bramó Alejandro sin girarse, sabiendo que la empleada estaba justo detrás de él. «¡Mantas! ¡Ahora!». Sofía, recuperándose del shock inicial, intentó dar un paso hacia él, levantando las manos en un gesto de súplica teatral. «Alejandro, mi amor, escúchame. No es lo que pare», empezó a decir, intentando modular su voz para que sonara dulce, pero el miedo la hacía desafinar. El sonido de su voz fue el detonante. Alejandro se giró lentamente, con Mateo apretado contra su pecho cubierto por su camisa, y le lanzó una mirada tan cargada de odio, tan oscura y letal, que Sofía retrocedió instintivamente hasta chocar contra la pared. En los ojos del millonario ya no había ni rastro del hombre enamorado. Solo había un padre que estaba considerando muy seriamente cometer un crimen. Estaba ventilando», balbuceó Sofía, su espalda pegada contra el papel tapiz de diseño, sus ojos moviéndose frenéticamente de Alejandro a la ventana abierta, buscando una coartada en el aire helado. El cuarto olía a encerrado, Alejandro. Los bebés necesitan aire fresco para sus pulmones. Lo leí en un libro de crianza natural. Te lo juro. Solo fue un minuto. Acababa de abrirla cuando entraste como un loco. La mentira era tan burda, tan insultante ante la evidencia física de la nieve en el suelo y el color azulado de los niños, que Alejandro sintió una náusea violenta. «¿Ventilando?», repitió él, su voz peligrosamente baja, un gruñido gutural que vibró en su pecho. «¿A 3 grados bajo cero? ¿Sin mantas? ¿Con el monitor apagado?». Antes de que Sofía pudiera inventar otra excusa, Elena pasó como un torbellino entre ellos. La joven empleada, usualmente tímida y reservada, se movía ahora con la autoridad de una leona defendiendo a sus cachorros. Ignoró la presencia de la señora de la casa y corrió hacia la ventana. El viento le azotó la cara y el uniforme,
Pero ella no se inmutó. Agarró las manijas del ventanal francés y tiró de ellas con fuerza, cerrando las hojas de golpe. El clic del cierre hermético cortó el aullido del viento al instante, devolviendo al cuarto un silencio tenso y pesado. Elena no se detuvo ahí. Corrió hacia el termostato digital en la pared. «¡Está a 5 grados, señor!», gritó, su voz temblando de indignación mientras subía la calefacción al máximo. «Llevan horas aquí así. Mire sus labios». Alejandro, que sostenía a ambos bebés ahora, uno en cada brazo, tratando de transferirles todo su calor corporal, sintió cómo Mateo empezaba a reaccionar débilmente, soltando un gemido ronco. Estaban vivos, dañados, helados, pero vivos. Esa certeza le permitió soltar una fracción de su pánico y dejar que la furia tomara el control total. Se volvió hacia Sofía. Ella seguía allí, temblando, pero no de frío. Estaba temblando porque por primera vez veía que su encanto no funcionaba. Veía el fin de su futuro dorado desmoronarse en los ojos de Alejandro. «Amor, por favor, estás exagerando», intentó Sofía de nuevo, cambiando de táctica, buscando apelar a la duda. «Esa chica, Elena, ella ha manipulado el termostato. Ella abrió la ventana antes de que tú subieras para incriminarme. Me tiene envidia, Alejandro. Siempre me ha odiado porque voy a ser tu esposa. ¿Vas a creerle a una sirvienta antes que a tu futura mujer?» Alejandro avanzó un paso hacia ella. La disparidad entre los bebés moribundos en sus brazos y la mujer perfectamente maquillada y peinada a las 3 de la mañana era grotesca. «No le creo a ella, Sofía», dijo Alejandro, y su tono fue tan frío que hizo que la temperatura de la habitación pareciera tropical en comparación. «Le creo a mis ojos. Le creo a la cámara que Elena instaló». El color desapareció del rostro de Sofía como si alguien hubiera bajado un interruptor. «¿Cámara?», susurró, y en esa sola palabra se condensó toda su culpabilidad. Su postura se derrumbó, los hombros cayeron, la barbilla tembló. Sabía, con la certeza de una criminal atrapada, que no había mentira que pudiera cubrir una grabación. «Lo vi todo», continuó Alejandro, cada palabra un martillazo. «Te vi entrar, te vi quitarles las mantas, te vi abrir esa ventana y desconectar el monitor. Te vi intentar asesinar a mis hijos». Sofía abrió la boca pero no salió ningún sonido. La máscara de la prometida perfecta, la filántropa, la mujer dulce, se agrietó y cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Lo que quedó debajo fue algo feo, desesperado y cruel. «Tú no entiendes», empezó a decir, y su voz cambió. Ya no era dulce, era dura, estridente, la voz de alguien que ha sido acorralado. «Esos niños son una carga, siempre enfermos, siempre llorando. No nos dejan vivir, Alejandro. Íbamos a viajar a Mónaco la próxima semana y el médico dijo que no podían volar. ¿Ibas a cancelar nuestro viaje por ellos otra vez?» Alejandro la miró con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Estaba confesando. Estaba justificando el intento de infanticidio con un viaje de vacaciones. «Son mis hijos», dijo él, sintiendo cómo Lucas se aferraba débilmente a su camisa. «Son mi vida. Son un estorbo», gritó Sofía, perdiendo totalmente el control, revelando la oscuridad podrida de su alma. «Solo quería que se enfermaran un poco más, unos días en el hospital, para que nosotros pudiéramos irnos. Yo no firmé para ser enfermera, firmé para ser la esposa de un millonario». El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Elena, que estaba cubriendo a los bebés con mantas de lana extra que había sacado del armario, se detuvo y miró a Sofía con puro asco. Alejandro sintió una calma extraña descender sobre él. Ya no había dudas, no había dolor por la traición amorosa. Solo había una resolución de acero. Con un movimiento brusco,
Pero cuidadoso con los niños, Alejandro se apartó de la puerta, despejando el camino. Pero no para que ella saliera libre. «Elena», dijo sin dejar de mirar a Sofía a los ojos, «llama a seguridad y llama a la policía. Diles que tengo un intento de homicidio grabado en alta definición». Sofía jadeó, dándose cuenta de la magnitud de su error. «No, Alejandro, espera, no puedes. Soy una figura pública. Destruirás mi reputación», gritó lanzándose hacia él para agarrarlo del brazo, pero Alejandro retrocedió con asco, protegiendo a los bebés de su contacto. «Tu reputación es lo último que vas a perder esta noche», respondió él. Luego, con una voz que no admitía réplica, ladró una orden que hizo temblar las paredes. «¡Fuera de esta habitación! ¡Ahora! ¡Antes de que te mate con mis propias manos!». Alejandro la empujó con el hombro, un golpe seco que la sacó de su equilibrio y la envió tropezando hacia el pasillo. Elena corrió inmediatamente a cerrar la puerta tras ella, poniendo el seguro con manos temblorosas, dejando fuera al monstruo y creando por fin un santuario seguro para los gemelos. Pero la noche estaba lejos de terminar. La batalla por la justicia apenas comenzaba y Alejandro tenía una deuda de sangre que cobrar. El clic del seguro de la puerta de la habitación infantil resonó como un disparo definitivo, pero la guerra en la planta alta de la mansión apenas comenzaba. Dentro del cuarto, ahora convertido en un búnker de calefacción máxima, Alejandro se aseguró de que Lucas y Mateo estuvieran respirando con regularidad bajo las capas de mantas que Elena había apilado sobre ellos. Sus pechos subían y bajaban con un ritmo frágil, pero constante. El millonario se volvió hacia la empleada, sus ojos inyectados en sangre, contrastando con la palidez mortal de su rostro. «Elena», dijo con una voz que parecía venir de ultratumba, «no abras esta puerta por nada del mundo. Si ella intenta entrar, si escuchas gritos, si se cae el cielo, no abras hasta que llegue la policía o yo te lo ordene con una clave». Elena asintió con firmeza, colocándose como una guardia pretoriana frente a las cunas, con un atizador de la chimenea en la mano que había agarrado instintivamente. «Nadie tocará a estos niños mientras yo respire, señor». «Vaya». Alejandro giró sobre sus talones y quitó el seguro. Al abrir la puerta y salir al pasillo, se encontró con una escena que le revolvió el estómago más que la visión de la ventana abierta. Sofía no había huido, no estaba haciendo las maletas ni llamando a un abogado. Estaba allí, de pie en medio del pasillo, retocándose el cabello revuelto y alisando las arrugas de su bata de seda, componiendo una postura de víctima ofendida. Al ver salir a Alejandro, su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de preocupación maternal, borrando la confesión histérica de segundos antes, como si nunca hubiera ocurrido. «Alejandro, mi amor, gracias a Dios saliste», dijo ella, avanzando con las manos extendidas, ignorando la furia que irradiaba el hombre. «Esa chica, Elena, te ha lavado el cerebro. Seguramente editó el video o tal vez fue un error de perspectiva. Tienes que escucharme. Estoy bajo mucho estrés por la boda, tal vez caminé dormida, tal vez fue sonambulismo». La audacia de la mentira era tan grotesca que Alejandro ni siquiera se detuvo a discutir. No iba a gastar oxígeno debatiendo con una psicópata. La agarró del brazo, justo por encima del codo, con una fuerza que hizo que Sofía soltara un chillido agudo de dolor real. «¡Me lastimas! Alejandro, suéltame», gritó ella, intentando clavar sus uñas en la mano de él, pero el agarre del millonario era de hierro. «Camina», ordenó él, arrastrándola por el pasillo hacia las escaleras, sin mirarla, arrastrándola como si fuera una bolsa de basura que necesitaba ser sacada a la acera. «¿A dónde me llevas? Eres un bruto. Te voy a denunciar por agresión».
chillaba Sofía, tropezando con sus propios pies descalzos mientras intentaba frenar el avance implacable de Alejandro. Él no respondió. La arrastró escaleras abajo, cruzando el vestíbulo principal en penumbra, hasta llegar nuevamente a la sala de seguridad. Abrió la puerta de una patada y la lanzó hacia adentro. Sofía tropezó y cayó sobre la silla giratoria de cuero, girando descontroladamente hasta quedar frente al panel de monitores. «¡Mira!», bramó Alejandro, golpeando el teclado para rebobinar la grabación no solo de esa noche, sino de la anterior. Elena le había dicho que había instalado la cámara hace 2 días. Había más horror guardado en ese disco duro. La pantalla gigante se iluminó. Sofía intentó apartar la mirada, cubriéndose la cara con las manos, pero Alejandro se inclinó sobre ella, agarrando sus muñecas y forzándola a bajar las manos. Le obligó a mantener la cabeza erguida, con la cara a centímetros del monitor. «¡Mira!», rugió él, su voz rompiéndose por la intensidad de su dolor. «Mira lo que le hacías a mis hijos mientras yo dormía confiando en ti». En la pantalla, con fecha de la noche anterior, se veía a Sofía entrando en la habitación. Los bebés dormían plácidamente. Ella traía una jarra de agua en la mano. En la grabación se veía claramente cómo sacaba cubos de hielo de la jarra y los deslizaba uno por uno dentro de los pijamas de los niños, en la espalda, donde no se verían marcas, pero el frío sería insoportable. Los bebés en el video se despertaban llorando, retorciéndose de dolor y frío, y Sofía se quedaba allí, parada junto a la cuna, observando el sufrimiento de los pequeños con una sonrisa tenue, casi imperceptible, mientras revisaba su teléfono celular con la otra mano. No había piedad, no había duda, era tortura recreativa. «Hielo», susurró Alejandro, sintiendo que las piernas le fallaban al ver la evidencia. «Les ponías hielo para que lloraran, para que les subiera la fiebre, para fingir que estaban enfermos». Sofía dejó de forcejear. Al ver su propia imagen en la pantalla, al verse expuesta en alta definición sin posibilidad de coartada, algo se rompió dentro de ella. La fachada de la víctima se disolvió. Dejó de llorar. Se enderezó en la silla, se soltó del agarre de Alejandro con un movimiento brusco y se alisó el cabello con una calma espeluznante. «No era solo hielo», dijo ella mirando la pantalla con indiferencia, como si estuviera comentando una película aburrida. «También usé toallas mojadas y dejé el aire acondicionado al máximo la semana pasada. Son muy resistentes tus hijos, demasiado resistentes. Tardaban mucho en enfermarse de verdad». Alejandro retrocedió un paso, horrorizado por la transformación. La mujer que tenía delante ya no fingía, ya no había lágrimas falsas. Solo había una frialdad absoluta, la mirada vacía de alguien que carece de alma. La evidencia era irrefutable, pero la reacción de ella era lo que realmente helaba la sangre. El silencio en la sala de seguridad se volvió denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad estática de una violencia contenida. La luz azulada de los monitores iluminaba el rostro de Sofía, dándole un aspecto espectral, acentuando las sombras bajo sus ojos y la línea dura de su mandíbula. Ya no era la novia trofeo, era el verdugo desenmascarado. «¿Por qué?», preguntó Alejandro. Fue un susurro, pero cargado de una devastación tal que sonó más fuerte que cualquier grito. No preguntaba por los hechos, preguntaba por la naturaleza del mal. «Te di todo. Te di mi casa, mi fortuna, mi confianza. ¿Por qué torturar a 2 bebés inocentes?». Sofía giró la silla lentamente para enfrentarlo. Cruzó las piernas con elegancia y soltó una risa breve, seca, carente de humor. «Inocentes», escupió la palabra con desprecio. «Son sanguijuelas, Alejandro. Desde que nacieron, tú dejaste de ser un hombre y te convertiste en una niñera glorificada». Se levantó de la silla, caminando por la pequeña habitación como una fiera enjaulada.
ganando confianza con cada palabra venenosa que soltaba. Ahora que la verdad estaba fuera, parecía disfrutar liberándose del peso de su actuación. Yo soy joven, Alejandro. Soy hermosa. Tengo planes. Mírame. Se señaló a sí misma con un gesto teatral. ¿Crees que me operé, que me cuidé, que estudié etiqueta para terminar cambiando pañales y escuchando llantos toda la noche? Yo quería la vida que me prometiste, los viajes, las galas, las cenas en París. Pero no, siempre había una excusa. Los gemelos tienen cólicos, los gemelos tienen fiebre. No podemos irnos mucho tiempo. Se detuvo frente a él, desafiante, clavándole un dedo en el pecho. Esos niños son un ancla, un peso muerto que nos hundía. Yo solo trataba de aligerar la carga. Si enfermaban gravemente y... Bueno, si la naturaleza seguía su curso, tú estarías triste un tiempo, sí, pero luego seríamos libres, tú y yo, con todo tu dinero y sin lastres. Lo hice por nosotros, mi amor, lo hice por nuestro futuro. La monstruosidad de su lógica golpeó a Alejandro con la fuerza de un mazo. Ella no solo los odiaba, los veía como obstáculos financieros y sociales. Había planeado la muerte de sus hijos como quien planea una reforma en la casa o un cambio de itinerario. «Lo hiciste por nosotros», repitió Alejandro, sintiendo una claridad mental repentina. El amor que alguna vez sintió por ella se incineró en ese instante, dejando solo cenizas y un asco profundo. «Tú no eres una mujer, eres un parásito». Alejandro sintió una culpa aplastante, no por lo que ella decía, sino por su propia ceguera. Él había permitido esto. Él había estado tan desesperado por darle una madre a sus hijos tras la muerte de su primera esposa, tan ansioso por reconstruir una familia perfecta, que había ignorado todas las señales. Había ignorado cómo los niños lloraban cuando ella los cargaba. Había ignorado la frialdad en su mirada cuando creía que nadie la veía. Él era cómplice por negligencia. «Eres patético», continuó Sofía, viendo que él no reaccionaba violentamente y confundiendo su shock con debilidad. «Ni siquiera tienes el valor de admitir que en el fondo una parte de ti quería lo mismo. Quería ser libre. Yo solo tuve el coraje de hacer lo que era necesario para...». No pudo terminar la frase. Alejandro golpeó el escritorio metálico con el puño, abollando la superficie. El sonido metálico cortó el discurso de Sofía de tajo. «¡Cállate!», bramó él, y esta vez había una amenaza letal en su tono. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que retroceder contra la pared. «No te atrevas a proyectar tu inmundicia en mí. Yo daría mi vida por esos niños, y tú vas a desear no haber nacido». Alejandro sacó su teléfono del bolsillo. Sus manos temblaban, pero marcó el número de la seguridad privada de la urbanización y luego el de la Policía Nacional. «Quiero que te escuches», dijo él con voz gélida, mientras el teléfono conectaba. «Quiero que recuerdes cada palabra que acabas de decir, porque las vas a repetir ante un juez. Y te juro, por la memoria de la madre de mis hijos, que gastaré hasta el último centavo de mi fortuna para asegurarme de que te pudras en una celda donde nunca más veas la luz del sol ni los lujos que tanto querías». Sofía palideció. Por primera vez, la realidad de las consecuencias legales perforó su burbuja de narcisismo. «No puedes hacerme esto. Soy tu prometida». «La prensa», balbuceó, su arrogancia desmoronándose. «Ya no eres mi prometida», sentenció Alejandro, mirándola como si fuera una mancha en el suelo. «Eres el error más grande de mi vida, y acabas de quedarte sin nada». En ese momento, las luces azules de las sirenas comenzaron a reflejarse en las paredes de la habitación a través de la ventana alta. La justicia llegaba, pero el daño en el alma de Alejandro ya estaba hecho.
Había salvado a sus hijos del frío físico, pero ahora tendría que salvarlos y salvarse a sí mismo del frío emocional de haber vivido con un monstruo. El estruendo de las sirenas cortó el aire de la noche, penetrando los muros insonorizados de la mansión como un presagio de fatalidad. En el vestíbulo principal, bajo la inmensa araña de cristal que costaba más que la casa de una familia promedio, el drama final de Sofía estaba a punto de desarrollarse. Los agentes de la Policía Nacional, acompañados por el jefe de seguridad privada de la urbanización, irrumpieron por la puerta doble de roble. No hubo cortesía, no hubo saludos protocolares. Alejandro les había enviado el video directamente a sus teléfonos mientras bajaban las escaleras. Ellos sabían exactamente a qué clase de monstruo venían a buscar. Sofía, al ver los uniformes y las armas enfundadas, intentó una última jugada desesperada. Se soltó del agarre de Alejandro y corrió hacia el primer oficial que cruzó el umbral, componiendo una mueca de terror fingido, las lágrimas brotando con una facilidad que daba miedo. «¡Ayúdenme, por favor!», gritó, señalando a Alejandro con un dedo tembloroso. «Este hombre se ha vuelto loco. Me ha golpeado, me ha secuestrado. Soy la víctima aquí. Miren mis muñecas, miren cómo me ha dejado». El oficial, un hombre veterano con el rostro curtido y ojos que habían visto demasiada maldad, ni siquiera parpadeó. Con un movimiento fluido, sacó unas esposas metálicas de su cinturón. Sofía retrocedió, confundida, su actuación chocando contra un muro de realidad. «Señorita», dijo el oficial con voz grave, «hemos visto la grabación. Guarde sus lágrimas para el juez de instrucción. Dese la vuelta, ahora». «¿Qué? No pueden hacerme esto. Soy Sofía Velasco. Mi padre es abogado. Ustedes no saben con quién se están metiendo», chilló ella, su voz rompiéndose en una histeria aguda, mientras dos agentes la tomaban por los brazos y la giraban con fuerza para esposarla. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas resonó en el vestíbulo, un sonido definitivo que marcó el fin de su reinado en esa casa. Alejandro observaba la escena desde el pie de la escalera, con los brazos cruzados y el rostro pétreo. No sentía satisfacción, solo un vacío inmenso y una urgencia desesperada por volver arriba con sus hijos. «Llévensela», ordenó Alejandro, su voz carente de cualquier emoción humana hacia ella. «Y asegúrense de que no se lleven nada, absolutamente nada que haya salido de mi cuenta bancaria». Sofía, que forcejeaba mientras la arrastraban hacia la puerta abierta, miró hacia el perchero donde colgaba su abrigo de piel de zorro, su protección contra el frío exterior. «¡Mi abrigo! ¡Hace frío fuera! ¡Tengo derechos! Alejandro, no puedes dejar que me saquen así, en bata», gritó, su dignidad desapareciendo por completo mientras el aire helado de la madrugada entraba por la puerta abierta. Alejandro dio un paso adelante, mirándola a los ojos por última vez. «¿Frío?», preguntó él, y su tono fue tan cortante como el viento. «¿Te preocupa el frío, Sofía? Hace 5 minutos abriste una ventana para congelar a 2 bebés de 6 meses. Querías frío, ahora vas a tener frío». Hizo un gesto a los oficiales para que continuaran. «Sáquenla, así como está». Los agentes no dudaron. Arrastraron a Sofía hacia la oscuridad de la noche. Ella gritaba insultos ahora, maldiciendo a Alejandro, a los gemelos, a Elena, revelando cada gramo de su verdadera naturaleza venenosa, mientras sus pies descalzos raspaban contra la grava de la entrada. «Te vas a arrepentir. Nadie te va a querer con esos mocosos. Vas a morir solo, viejo amargado». Sus gritos se fueron desvaneciendo a medida que la metían a empujones en la parte trasera de la patrulla. Alejandro se quedó en el umbral, viendo cómo las luces rojas y azules giraban sobre la fachada de su casa, iluminando los jardines,
perfectamente cuidados que habían sido testigos mudos de tanta mentira. Vio cómo el coche patrulla arrancaba, llevándose al parásito que casi le cuesta la vida de sus hijos. Cuando las luces desaparecieron tras el portón principal, el silencio volvió a caer sobre la propiedad. Un silencio pesado, pero limpio. Cerró la puerta principal con un golpe sordo y echó el cerrojo. Se apoyó la frente contra la madera fría por un segundo, cerrando los ojos. El silencio de la casa era abrumador. Ya no había gritos, ya no había sirenas. Solo el zumbido lejano del refrigerador y el latido ensordecedor de su propio corazón. La adrenalina que lo había mantenido en pie, que le había permitido actuar como un general en batalla, comenzó a evaporarse, dejando tras de sí un agotamiento que le calaba hasta los huesos. Sus piernas temblaron. Se acabó, susurró para sí mismo, aunque no se lo creía del todo. Se acabó. Pero no se había acabado. Ahora venía la parte más difícil. Ahora tenía que subir esas escaleras y enfrentar a las dos pequeñas vidas que casi había fallado en proteger. Ahora tenía que mirarse al espejo y perdonarse por haber estado tan ciego. Se separó de la puerta, respiró hondo, tragando el nudo en su garganta, y comenzó a subir los escalones hacia el segundo piso, cada paso pesando 1 tonelada. Un peregrinaje de culpa hacia la habitación donde la verdadera luz de su vida aún parpadeaba. El pasillo del segundo piso parecía diferente ahora. Las sombras ya no parecían amenazantes, sino tristes. Alejandro caminó hacia la habitación de los gemelos como quien camina hacia un altar para confesar un pecado mortal. La puerta estaba cerrada, tal como él había ordenado. Puso la mano en el picaporte dudando por un segundo. Tenía miedo de entrar. Tenía miedo de encontrar que, a pesar de todo, el daño ya era irreversible. Tenía miedo de ver el juicio en los ojos de Elena. Giró la manija suavemente y empujó la puerta. El golpe de calor lo recibió primero. La habitación estaba tropical, saturada por el calor de la calefacción al máximo y el amor palpable que flotaba en el aire. La luz era tenue, proveniente solo de una pequeña lámpara de noche con forma de estrella. Lo que vio le robó el aliento y le rompió el corazón en 1000 pedazos, pero esta vez de una manera necesaria. Elena no estaba de pie montando guardia. Estaba sentada en la mecedora grande, esa que Sofía había dicho que era fea y anticuada y que quería tirar. Elena tenía a ambos bebés en sus brazos, una proeza de equilibrio y ternura. Lucas descansaba sobre su hombro derecho, profundamente dormido, con la respiración rítmica y tranquila. Mateo estaba acurrucado en su regazo, aferrado al dedo pulgar de la empleada con su pequeña mano, chupándose el dedo, rosado y caliente. Elena tarareaba una melodía suave, una canción de cuna antigua, en un español susurrado y dulce que llenaba los rincones de la habitación, exorcizando el frío que había habitado allí hace menos de 1 hora. «Duérmete, niño, duérmete ya», cantaba ella meciéndose rítmicamente. Al ver entrar a Alejandro, Elena detuvo su canto, pero no dejó de mecerse. Lo miró a los ojos. No había juicio en su mirada, no había reproche, solo había una compasión infinita y un alivio compartido. «Están calientes, señor», susurró ella, con una sonrisa cansada pero genuina. «Ya no tiemblan». Mateo se tomó medio biberón antes de caer rendido. «Son fuertes, son unos guerreros». Alejandro intentó dar un paso hacia ellos, pero sus rodillas cedieron. No pudo más. El poderoso magnate, el hombre de negocios temido en las salas de juntas, el hombre que acababa de expulsar a su prometida sin pestañear, se desplomó. Cayó de rodillas sobre la alfombra suave justo a los pies de la mecedora y se cubrió el rostro con las manos. Un sollozo ronco, profundo y doloroso escapó de su pecho. Fue el sonido de un dique rompiéndose.
Lloró con la fuerza de años de soledad contenida. Lloró por el terror de lo que podría haber pasado. Lloró por la culpa de haber metido al enemigo en casa. Casi los mata, balbuceó entre lágrimas con la voz ahogada. Elena, casi los mata, y yo estaba cenando con ella. Yo le sonreía mientras ella planeaba esto. Soy un estúpido. Soy el peor padre del mundo. No merezco ser su padre. Se sentía indigno de tocar a sus propios hijos. Se sentía sucio por su asociación con Sofía. Elena no se levantó para no despertar a los niños, pero se inclinó hacia adelante lo más que pudo. Con una mano suave, la mano que no sostenía a Lucas, alcanzó la cabeza de Alejandro y acarició su cabello desordenado con un gesto maternal, instintivo, rompiendo todas las barreras de clase y protocolo que existían entre ellos. «No diga eso, señor», dijo ella con firmeza pero con dulzura. «Usted no sabía. La maldad se disfraza muy bien. Ella nos engañó a todos al principio. Lo importante no es lo que pasó, sino que usted llegó. Usted rompió esa puerta. Usted los salvó». «Tú los salvaste», corrigió Alejandro, levantando la vista, con los ojos rojos e hinchados, mirando a la joven mujer como si fuera una aparición divina. «Si no fuera por tu cámara, si no fuera por tu valentía, mañana los habría encontrado muertos. ¿Cómo voy a pagarte esto? No hay dinero en el mundo». «Shh», lo calló ella suavemente, señalando a los bebés. «No hablemos de deudas ahora. Mírelos. Están vivos. Están aquí. Eso es lo único que importa». Alejandro se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se acercó gateando hasta quedar junto a los niños. Extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Mateo. Estaba ardiendo de vida, suave y cálida. Tocó la espalda de Lucas y sintió el subir y bajar de sus pequeños pulmones. La realidad de su supervivencia lo golpeó de nuevo, pero esta vez como un bálsamo curativo. Se quedó allí, arrodillado, con la frente apoyada en el brazo del sillón, respirando el olor a talco y leche, escuchando el latido triple de esa pequeña habitación, los dos bebés y la mujer que los sostenía. Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo que creía perdido, la sensación de un hogar, no una casa lujosa, no un escaparate para revistas, sino un refugio. «Nunca más», juró Alejandro en voz baja, una promesa sagrada dirigida a sus hijos dormidos. «Nunca más dejaré que nadie les haga daño. Se acabaron las niñeras desconocidas, se acabaron las novias perfectas. A partir de hoy, mi vida son ustedes». Elena lo miró en silencio, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Vio al hombre detrás del traje y la fortuna, vio su vulnerabilidad y su amor feroz. «¿Quiere cargarlo?», preguntó ella, ofreciéndole a Lucas con delicadeza. Alejandro asintió, extendiendo los brazos. Al recibir el peso tibio de su hijo contra su pecho, sintió que una pieza de su alma volvía a su lugar. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el calor del niño penetrara en su camisa fría. «Gracias, Elena», dijo, y esta vez no lo dijo como patrón, sino como un hombre agradecido a una igual. «Gracias por ser la madre que ellos no tenían». El comentario quedó flotando en el aire, cargado de un significado que ambos entendieron, pero que ninguno se atrevió a analizar en ese momento. La noche había sido larga y brutal, pero en esa habitación, bajo la luz tenue de la estrella, una nueva alianza se había forjado, más fuerte que cualquier contrato, sellada con el calor de la vida salvada. El reloj de pared marcaba las 4 de la mañana, pero el tiempo parecía haberse detenido dentro de esa habitación. La crisis de adrenalina había pasado, dejando paso a una calma profunda, casi sagrada, pero también a una necesidad práctica inmediata. Los bebés, aunque calientes y a salvo, comenzaron a removerse.
El hambre, postergada por el frío y el miedo, reclamaba su lugar. Lucas soltó un pequeño quejido, buscando instintivamente comida, y Alejandro se tensó, listo para entrar en pánico de nuevo, sin saber qué hacer. Elena, sin embargo, no dudó ni un segundo. Se puso de pie con Mateo todavía en un brazo, moviéndose con una eficiencia coreografiada que dejó a Alejandro mudo. «Tienen hambre, señor. La hipotermia consume mucha energía. Necesitan calorías ya», dijo ella caminando hacia la pequeña estación de cocina que había en la esquina del cuarto, diseñada para preparar biberones nocturnos sin tener que bajar a la cocina principal. Alejandro intentó levantarse para ayudar. Déjame llamar al servicio nocturno o pedir algo». «No», le cortó Elena, no con rudeza sino con autoridad. «Nadie entra aquí. Nadie toca esta comida hoy más que yo. No sabemos quién más podía saber lo que hacía esa mujer. Yo lo haré». Alejandro se quedó quieto, sintiéndose inútil en su propia casa, observando. Vio cómo Elena esterilizaba sus manos con gel, cómo medía el agua y la fórmula con precisión milimétrica, sin necesitar tazas medidoras, porque sus ojos y sus manos conocían la rutina de memoria. Vio cómo probaba la temperatura de la leche en el dorso de su muñeca, un gesto tan antiguo y maternal que le provocó un nudo en la garganta. Sofía jamás había hecho eso. Sofía ordenaba que los biberones estuvieran listos y se quejaba si estaban muy calientes o muy fríos, pero nunca se había manchado las manos de leche en polvo. Elena regresó con 2 biberones tibios. Le entregó uno a Alejandro. «Dele a Lucas. Manténgalo un poco erguido para que no se ahogue. Mírelo a los ojos mientras come. Necesita saber que está seguro». Alejandro tomó el biberón como si fuera un explosivo delicado. Acomodó a Lucas en su regazo, imitando la postura de Elena. Cuando la tetina tocó los labios del bebé, Lucas se enganchó con desesperación, bebiendo con avidez, sus pequeñas manos aferrándose al dedo meñique de su padre. El sonido de la succión rítmica y la respiración de los niños llenó el cuarto. «Lo hace bien», murmuró Elena desde la mecedora, donde alimentaba a Mateo. Solo necesitaban a su papá. Alejandro miró a la mujer. Llevaba el uniforme de empleada doméstica, ese vestido azul con delantal blanco que ahora le parecía ridículo e insultante. Tenía ojeras profundas, el cabello escapándose de su coleta, y sin embargo, en ese momento, le pareció la mujer más hermosa y digna que había visto en su vida. No había joyas, no había maquillaje de diseñador, no había pretensiones, solo había verdad. «Elena», dijo Alejandro, su voz ronca en la penumbra. «¿Cuánto tiempo llevaba sospechando?» «Semanas», admitió ella sin dejar de mirar a Mateo. Pero eran cosas pequeñas. Un moretón que ella decía que era un golpe con la cuna. Un pañal sucio que llevaba horas sin cambiar. La forma en que los niños dejaban de reír cuando ella entraba al cuarto. Yo tenía miedo de decirle. Ella era la señora. Yo soy solo la chica de la limpieza. Pensé que usted me despediría si hablaba mal de su prometida». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia ceguera. «Casi te cuesta el trabajo, y casi me cuesta la vida de ellos. Perdóname por crear un ambiente donde tuviste miedo de hablar. Eso es culpa mía, no de ella». «Ya pasó», dijo Elena, levantando a Mateo para sacarle los gases con palmaditas suaves en la espalda. «Lo importante es que ahora usted sabe. Y ellos lo saben. Mire a Lucas». Alejandro bajó la vista. Lucas había terminado el biberón y lo miraba con ojos grandes, vidriosos por el sueño, pero tranquilos. Ya no había temblores. El bebé soltó un suspiro largo, un sonido de satisfacción pura, y cerró los ojos, confiando plenamente en los brazos que lo sostenían. Alejandro sintió una oleada de amor tan fuerte que le dolió el pecho. «No te voy a dejar ir, Elena», dijo él,
y se apresuró a aclarar al ver la expresión de sorpresa de ella. No me refiero a... Me refiero a que no voy a dejar que te vayas de esta casa. Necesito que me enseñes. Necesito que me ayudes a ser el padre que ellos necesitan. No sé nada de esto. Solo sé hacer dinero. Elena sonrió. Una sonrisa triste pero esperanzadora. El dinero no abriga, señor, pero se aprende. Si usted quiere, se aprende. La madrugada avanzó en silencio. Alejandro no quiso irse a su habitación. Se quedó allí, sentado en la alfombra, velando el sueño de sus hijos, viendo cómo Elena acomodaba las cunas, cómo revisaba la temperatura del cuarto cada 20 minutos, cómo se movía como un ángel guardián incansable. Por primera vez en años, la mansión no se sentía como un museo frío, sino como un hogar donde latía la vida real. Y todo era gracias a la mujer del uniforme azul. La luz del sol comenzó a filtrarse por las rendijas de las persianas, gris y pálida, anunciando una mañana de invierno que contrastaba con el infierno vivido horas antes. Alejandro no había pegado el ojo. Estaba sentado en un sillón orejero que había arrastrado hasta el centro del cuarto, con la camisa arrugada, la corbata deshecha colgando del cuello y la barba de un día sombreando su rostro. Elena, vencida finalmente por el agotamiento, se había quedado dormida en la mecedora, con la cabeza inclinada incómodamente hacia un lado, pero con una mano todavía descansando sobre el barandal de la cuna de Mateo, protegiéndolo incluso en sueños. Alejandro se levantó con sigilo, sus articulaciones crujiendo. Miró a sus hijos. Dormían plácidamente. El color había vuelto a sus mejillas. Estaban vivos, estaban bien. La pesadilla de Sofía parecía ahora un recuerdo lejano y tóxico, borrado por la luz del día, pero la realidad de lo que Elena había hecho se hizo gigantesca en su mente. Ella no solo había salvado a los niños, había salvado la conciencia de Alejandro. Si esos niños hubieran muerto, él se habría suicidado. Era así de simple. Ella le había salvado la vida a los tres. Salió de la habitación con cuidado, dejando la puerta entreabierta para escuchar cualquier ruido, y bajó a su despacho. Necesitaba hacer algo. Su mente de empresario, acostumbrada a resolver problemas con transacciones, se activó. Sentía una deuda impagable, y su instinto natural era intentar pagarla. Abrió la caja fuerte detrás del cuadro de su padre, sacó su chequera personal, la de la cuenta privada, la que no tenía límites, y una pluma estilográfica de oro. Escribió la fecha con mano firme. En el campo del beneficiario escribió Elena Ramírez. Pero cuando llegó a la casilla de la cantidad, se detuvo. ¿Cuánto valía la vida de sus hijos? ¿1 millón? ¿10 millones? ¿La mitad de su fortuna? Cualquier número parecía insultante, pequeño. Finalmente, decidió no escribir nada. Dejó el espacio de la cifra en blanco y firmó con un trazo enérgico al final. Subió de nuevo, con el cheque en la mano. Al entrar en la habitación, encontró a Elena despierta, estirando los brazos y comprobando de inmediato a los bebés. Al verlo entrar, se alisó el delantal y bajó la mirada, volviendo a su rol de empleada sumisa. «Buenos días, señor. Me quedé dormida, perdóneme. Voy a bajar a preparar su café y...» «Espera», dijo Alejandro cortándole el paso. Su voz era seria, solemne. Elena se detuvo, preocupada por el tono. «¿Pasa algo? Los niños están bien. Los niños están vivos gracias a ti», dijo Alejandro acercándose a ella. «He estado pensando toda la noche. No existe forma humana de agradecerte lo que hiciste. Te enfrentaste a ella, arriesgaste tu empleo, tu seguridad, todo por mis hijos». Extendió la mano y le ofreció el papel rectangular. «Toma esto». Elena miró el papel sin comprender al principio. Luego vio la firma,
su nombre y el espacio vacío donde debía ir la cifra. Entendió lo que era, un cheque en blanco, la llave para resolver su vida, la de sus padres, la de sus futuros hijos. Podía escribir $1.000.000 y Alejandro no parpadearía. «Señor», susurró dando un paso atrás, como si el papel quemara. «Escribe lo que quieras», insistió Alejandro con una intensidad febril. «Compra una casa para tus padres, paga tus estudios, viaja, lo que desees. Tienes recursos ilimitados. Es lo mínimo que puedo hacer. Por favor, acéptalo. Necesito que lo aceptes para poder vivir conmigo mismo». El silencio se estiró entre ellos. Alejandro esperaba gratitud, lágrimas de emoción, incredulidad. Pero lo que vio en el rostro de Elena lo desconcertó. Su expresión se endureció, sus ojos oscuros brillaron, pero no por codicia, sino por una dignidad herida, fiera y orgullosa. Elena levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, sin bajar la cabeza esta vez. «Guárdese su dinero, señor Alejandro». La frase cayó como una bofetada. Alejandro se quedó con la mano extendida, paralizado. «¿Qué? Elena, ¿no entiendes? Es un cheque en blanco. Puedes tener la vida que...» «Entiendo perfectamente», le interrumpió ella con una voz temblorosa pero firme. «Usted cree que todo se compra. Cree que Sofía estaba aquí por amor y era por dinero. Y ahora cree que yo lo salvé por una recompensa. Cree que cuidé a esos ángeles esperando un pago extra». Alejandro bajó la mano lentamente, sintiéndose repentinamente pequeño, avergonzado. «No, yo no quise decir eso. Yo solo quiero asegurar tu futuro». «Mi futuro me lo gano yo trabajando», dijo Elena con la barbilla en alto. «Lo que hice anoche no tiene precio. Lo hice porque son bebés indefensos. Lo hice porque soy humana. Lo hice porque los quiero, aunque no sean míos. Si usted piensa que puede ponerle un precio a eso con un papelito, entonces no ha aprendido nada, señor. Sigue siendo el mismo hombre ciego que dejó entrar a esa bruja en su casa». Las palabras de Elena fueron precisas, quirúrgicas. Desmontaron la última defensa de Alejandro, su arrogancia financiera. Se dio cuenta de que estaba cometiendo el mismo error de siempre, tratando de transaccionar con emociones. Estaba insultando la única lealtad pura que había encontrado en su vida al tratar de convertirla en un negocio. Alejandro miró el cheque en su mano. Luego miró a Elena, a su uniforme desgastado, a sus manos enrojecidas por el trabajo duro, y sintió una admiración tan profunda que le mareó. Rompió el cheque en 2 pedazos, luego en 4, luego en 8. Dejó caer los confetis de papel a la papelera. «Tienes razón», dijo él con voz humilde, una humildad nueva y real. «Tienes toda la razón. Soy un idiota. Perdóname, Elena. Por favor, perdóname por insultarte así». Elena suavizó su expresión al ver el gesto. Suspiró, dejando salir la tensión. «Está perdonado, señor. Pero entienda una cosa. Si me quedo aquí, si sigo cuidando a Lucas y Mateo, no es por su cuenta bancaria. Es porque ellos me necesitan y porque parece que usted...» Hizo una pausa, mirándolo con una mezcla de lástima y cariño. «Usted también necesita a alguien que le diga la verdad». Alejandro asintió tragando saliva. «Sí, necesito la verdad. Y te necesito a ti. No como empleada. No sé qué título ponerle, pero no puedo hacer esto sin ti». «Empecemos por cambiar los pañales», dijo Elena, rompiendo la tensión con un pragmatismo seco. «Mateo se acaba de hacer. Y le toca a usted, señor millonario». Alejandro soltó una risa nerviosa, sorprendido. «¿A mí? Usted dijo que quería aprender», respondió ella caminando hacia el cambiador y señalando los suministros. «Manos a la obra. El dinero no limpia traseros». Mientras Alejandro se acercaba torpemente al cambiador, guiado por las instrucciones pacientes de Elena, el sol terminó de salir por completo, inundando la habitación de luz dorada.
La barrera entre patrón y sirvienta se había agrietado irreparablemente, no por el dinero, sino por el rechazo del mismo. En ese rechazo, Alejandro encontró algo más valioso que todo su imperio: confianza absoluta. El sol del mediodía entraba con fuerza por los ventanales de la biblioteca, pero Alejandro sentía un frío interno que ninguna calefacción podría disipar. Frente a él, sobre la mesa de caoba maciza, el capitán Mendoza de la Policía Nacional había desplegado una serie de carpetas color crema, cada una marcada con una etiqueta roja de evidencia. El aire olía a café rancio y a tensión burocrática. Elena no estaba allí. Estaba arriba, cumpliendo su promesa de no apartar la vista de los gemelos ni un segundo, pero su presencia se sentía en la habitación como el único ancla moral que le quedaba a Alejandro. «Tiene que prepararse, don Alejandro», dijo Mendoza con voz grave y áspera, golpeando suavemente la carpeta superior con el índice. «Lo que vimos en el video de seguridad, el hielo, la ventana abierta, eso fue solo la punta del iceberg. Tuvimos suerte de detenerla anoche. Mucha suerte». Alejandro se frotó las sienes, sintiendo cómo le latía una vena en la frente. «¿De qué está hablando, capitán? ¿Qué más podía hacer?» Mendoza abrió la carpeta y deslizó 3 fotografías sobre la mesa. Eran fotos policiales antiguas, fichas de detención de una mujer que se parecía a Sofía, pero con diferente color de cabello, diferente maquillaje, diferente nombre. Su prometida no es Sofía Velasco. Bueno, ese es el nombre que usa ahora. Su nombre real es Mariana Galdós, y tiene un historial que haría vomitar a una cabra. Alejandro tomó las fotos con manos temblorosas. En una era rubia, en otra pelirroja. Pero los ojos, esos ojos fríos y calculadores, eran inconfundibles. Fraude, falsificación de identidad y 2 investigaciones inconclusas por negligencia infantil en el norte del país, continuó el capitán implacable. En ambos casos se acercó a viudos adinerados. En ambos casos, los hijos de esos hombres sufrieron accidentes domésticos extraños poco antes de que ella insistiera en enviarlos a internados en el extranjero o cosas peores. Nunca pudieron probar nada. Siempre parecía un accidente, hasta que su empleada instaló esa cámara. Alejandro sintió una náusea violenta. El mundo se le movió bajo los pies. No había estado a punto de casarse con una mujer egoísta. Había metido en su cama a una depredadora en serie, una viuda negra de niños. ¿Ella lo ha confesado?», preguntó Alejandro con la voz convertida en un susurro horrorizado. «No ha hecho falta», respondió Mendoza con una mueca de asco. «Cuando le mostramos su verdadero historial, se derrumbó. Está negociando una condena menor a cambio de declararse culpable. Pero con el video que nos dio, me aseguraré de que no vea la luz del día en 20 años. Intento de homicidio agravado por el vínculo y la indefensión de las víctimas. Se acabó para ella». El capitán recogió sus papeles y se levantó, ajustándose el cinturón. «Le sugiero que revise a su personal, don Alejandro. Una mujer así no entra en una vida como la suya sin que alguien baje la guardia, o sin que alguien mire hacia otro lado». Esa última frase se quedó resonando en la mente de Alejandro mucho después de que la policía se marchara. Alguien bajó la guardia. La furia, que había estado latente bajo el shock, despertó de nuevo, pero esta vez fría y dirigida. Alejandro presionó el botón del intercomunicador de su escritorio. «Que venga el jefe de seguridad, ahora, y que traiga a todo el equipo del turno de noche». 5 minutos después, 4 hombres corpulentos en trajes negros estaban de pie frente a su escritorio, con las manos cruzadas delante, mirando al suelo. El jefe de seguridad, un exmilitar llamado Vargas, intentaba mantener la compostura, pero sudaba visiblemente. «Señor,
Nosotros no podíamos saber que la señorita Sofía, ella tenía acceso libre. Usted nos dio instrucciones de no molestarla. Empezó a excusarse Vargas. Alejandro no gritó. Se levantó lentamente de su silla y caminó hasta quedar a centímetros de la cara de Vargas. «Yo les pago para que protejan esta casa», dijo Alejandro en voz baja, letal. «Les pago una fortuna para que sepan quién entra y quién sale, para que investiguen antecedentes». ¿Me estás diciendo que una empleada doméstica de 23 años, con un sueldo mínimo y sin entrenamiento, descubrió en 3 semanas lo que tú y tu equipo de élite no vieron en 6 meses? Vargas tragó saliva, incapaz de responder. «Una chica con un monitor de bebé barato hizo vuestro trabajo», continuó Alejandro. «Mientras ustedes miraban monitores en la caseta y cobraban sus cheques, esa mujer estaba torturando a mis hijos bajo sus narices». «Señor, le juro que...» «Estás despedido», cortó Alejandro secamente. «Tú y todo tu equipo tienen 15 minutos para recoger sus cosas y salir de mi propiedad. Si los veo aquí en 16 minutos, haré que los saquen por la fuerza policial y me aseguraré de que nadie en esta ciudad vuelva a contratarlos ni para cuidar un estacionamiento. Pero, señor, el contrato, la indemnización», protestó uno de los guardias. Alejandro soltó una risa amarga. «Demandadme, por favor, hacedlo. Me encantará explicarle a un juez cómo vuestra incompetencia casi mata a 2 bebés. Largo». Los hombres salieron en desbandada, dejando la biblioteca en silencio. Alejandro se quedó solo, rodeado de lujo y vacío. Se dio cuenta de una verdad fundamental. Los sistemas, las armas, los contratos, nada de eso servía si no había lealtad real. Había estado rodeado de mercenarios y parásitos. Subió las escaleras lentamente, sintiendo el peso de los años en sus hombros. Al llegar a la puerta de la habitación de los niños, la abrió con suavidad. La escena que encontró fue el antídoto para el veneno de la mañana. Elena estaba sentada en el suelo, sobre la alfombra de juegos. Lucas y Mateo estaban boca abajo, intentando levantar sus cabecitas, riendo mientras Elena les hacía cosquillas con una pluma de juguete. «Vamos, Mateo, tú puedes, fuerte ese cuello», le animaba ella con dulzura. Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, observando. No había cámaras de seguridad, no había guardaespaldas armados, solo una mujer joven que amaba a esos niños más que a sí misma, y en ese momento Alejandro supo que ella era la única seguridad que necesitaba. La purga había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción. El tiempo en la mansión comenzó a medirse de otra manera. Ya no se medía en reuniones de negocios o viajes internacionales, sino en gramos ganados y en horas de sueño ininterrumpido. Pasaron 2 meses desde la noche del frío, como Alejandro la llamaba en su mente. El invierno había dado paso a una primavera tímida, y con el cambio de estación, la casa había florecido. Lucas y Mateo estaban irreconocibles. Los bebés pálidos y ojerosos habían desaparecido. Ahora eran 2 torbellinos de energía, con mejillas sonrosadas y piernas regordetas que pataleaban con fuerza. Ya no lloraban por dolor o frío, lloraban porque querían jugar o porque tenían hambre, llantos vitales y fuertes. Y el centro de ese renacimiento era, indiscutiblemente, Elena. Sin embargo, había una disonancia visual que a Alejandro le molestaba cada día más. Elena seguía llevando el uniforme, ese vestido azul sintético, el delantal blanco, los zapatos de goma negra. Cada mañana, cuando él bajaba a desayunar y la veía dándole papilla a los niños vestida así, sentía una punzada de culpa y de absurdo. Ella dirigía la casa. Ella coordinaba las citas médicas, decidía el menú de los niños, organizaba los horarios de sueño.
Incluso había empezado a darle órdenes sutiles a Alejandro sobre cómo sostenerlos o cuándo bañarlos. Ella era la matriarca funcional de la familia, pero el mundo exterior, y ella misma, todavía la veía como la sirvienta. Esa mañana de sábado, la situación llegó a su límite. Alejandro estaba en el jardín trasero, intentando leer un informe financiero, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la manta de picnic extendida sobre el césped. Elena estaba allí con los gemelos, enseñándoles a tocar la textura de la hierba. Se reía, una risa cristalina y libre, pero cuando vio que el jardinero pasaba cerca, inmediatamente se enderezó, bajó la cabeza y adoptó su postura de empleada invisible. Ese gesto, esa sumisión automática, rompió algo dentro de Alejandro. Se levantó de la silla de jardín y caminó hacia ellos con paso decidido. «Elena», llamó. Ella se sobresaltó. Se puso de pie rápidamente, sacudiéndose las briznas de hierba del delantal. «Sí, señor. ¿Necesita algo? ¿Café? ¿Agua? Los niños están bien, solo estábamos...» «Deja eso», dijo Alejandro llegando hasta ella. No sonaba enfadado, sonaba intenso. Elena lo miró confundida. «¿Dejar qué, señor?» Dejar de actuar como si fueras invisible, dejar de pedir perdón por ocupar espacio y, sobre todo, señaló el uniforme con un gesto de desdén. «Necesito que te quites eso». Elena palideció, malinterpretando completamente sus palabras. Dio un paso atrás, protegiéndose instintivamente. «Señor, no entiendo. ¿Me está despidiendo? ¿He hecho algo mal?» Alejandro se dio cuenta de su error y suavizó la expresión, suspirando. Pasó una mano por su cabello, buscando las palabras adecuadas. No era bueno con los sentimientos, pero por esos niños y por ella tenía que serlo. «No, Elena, no te estoy despidiendo. Estoy intentando corregir un error. Estoy intentando poner las cosas en su lugar». Se agachó para estar a la altura de sus ojos, ignorando que se manchaba los pantalones del traje de diseñador con la hierba. «Míralos», dijo señalando a Lucas y Mateo, que rodaban felices por la manta. «Míralos bien. ¿A quién buscan cuando tienen miedo? A ti. ¿A quién le sonrieron primero? A ti. Tú los salvaste de la muerte, Elena. Tú los alimentas, los cuidas, los amas. Tú haces el trabajo de una madre, de una guardiana, de una protectora». Elena bajó la mirada, ruborizada. «Es mi trabajo, señor». «No», cortó Alejandro con firmeza. «Limpiar el polvo es un trabajo. Cocinar es un trabajo. Lo que tú haces, eso no se paga con un salario mínimo ni se hace con un uniforme de poliéster. Ese uniforme...» Lo miró con odio. «Es una mentira. Dice que eres una empleada doméstica, que estás aquí para servir, y eso ya no es verdad. Hace mucho que dejó de ser verdad». Alejandro metió la mano en el bolsillo interior de su saco. No sacó un cheque esta vez. Sacó un sobre grueso de papel legal con el sello de su bufete de abogados. «He estado trabajando en esto las últimas semanas. Quería esperar, pero no puedo verte un día más vestida así, bajando la cabeza ante los jardineros». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Ella rasgó el papel. Dentro había un contrato, pero no era un contrato laboral estándar. El título en negrita decía: «Acuerdo de tutela compartida y gobernanza educativa». Sus ojos recorrieron las líneas legales rápidamente, captando palabras clave: plena autoridad, toma de decisiones médicas, guardiana legal designada en caso de ausencia del padre, salario ejecutivo, fideicomiso. «Señor, esto dice que yo tengo autoridad legal sobre los niños». «Dice que eres su institutriz y su tutora», corrigió Alejandro. «Dice que ya no limpias baños. Dice que tu única responsabilidad es criar a esos niños para que sean hombres de bien. Dice que si algo me pasa a mí mañana, tú decides qué pasa con ellos. No un juez, ni un pariente lejano».
Elena levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. El peso de la confianza que él depositaba en ella era abrumador. Le estaba entregando las llaves de su dinastía. ¿Por qué?, preguntó ella con un hilo de voz. Soy pobre, no tengo estudios universitarios, soy nadie. Alejandro negó con la cabeza, acercándose un paso más, rompiendo la barrera física que siempre habían mantenido. Tú eres todo lo que ellos tienen, y eres la mujer más íntegra que he conocido. El dinero compra educación, Elena, pero no compra valores. No compra el instinto que te hizo derribar una puerta para salvar a 2 bebés ajenos. Quiero que seas su madre en todo, menos en la sangre. Quiero que te sientes a la mesa conmigo a cenar, no que sirvas la comida. Quiero que te quites ese maldito uniforme y lo quemes. Quiero que seas parte de esta familia. El viento de la primavera movió las hojas de los árboles, creando un sonido suave, como un aplauso silencioso. Elena miró a los bebés, luego miró el contrato y finalmente miró a Alejandro. Vio en sus ojos una súplica desesperada, la de un hombre que tenía todo el dinero del mundo, pero que se sabía pobre en lo esencial, pidiendo ayuda a la única persona rica en amor que conocía. «Acepto», dijo ella, y su voz sonó fuerte, segura, «pero con una condición». «La que sea», respondió Alejandro rápido. «El uniforme lo quemo yo misma». Alejandro sonrió. Una sonrisa amplia y verdadera que le quitó 10 años de encima. Trato hecho. Elena dejó caer el contrato sobre la manta, se desató el delantal blanco y lo lanzó al césped con un gesto de liberación. Luego se quitó la cofia del pelo, dejando que su cabello negro cayera libre sobre sus hombros. Allí, bajo el sol, con el vestido azul simple pero sin los símbolos de su servidumbre, ya no parecía la criada, parecía una reina. Y Alejandro sintió, por primera vez, que la casa estaba completa. La jerarquía se había roto, y sobre sus ruinas algo mucho más fuerte estaba empezando a construirse. La noche había caído sobre la ciudad, pero por primera vez en la historia de esa mansión, la oscuridad exterior no lograba penetrar los muros de piedra. Adentro, la atmósfera había cambiado molecularmente. Ya no era el mausoleo de silencio y eco donde un millonario solitario bebía whisky para olvidar su vacío. Ahora era una fortaleza de luz cálida, impregnada con el aroma a madera de roble quemándose en la chimenea y el olor dulce de la vainilla y la canela que venía de la cocina. Era la noche de la primera cena. Como Alejandro la había bautizado en su mente, un evento que le ponía más nervioso que cualquier fusión empresarial de $1.000 millones. Alejandro estaba de pie junto a la chimenea del gran salón, vestido no con su armadura habitual de traje y corbata, sino con un suéter de cachemira gris y pantalones cómodos, una ropa que humanizaba su figura imponente. Miraba el fuego, pero sus oídos estaban sintonizados hacia la escalera principal. Había dado la orden estricta al nuevo personal de servicio, un equipo seleccionado personalmente por él bajo criterios de confianza y no de prestigio, de que la mesa se pusiera para 2 adultos y 2 sillas altas. No habría cabecera solitaria esa noche. El sonido suave de unos tacones, no el golpe seco de las suelas de goma de servicio, sino un paso firme y elegante, le hizo girarse. Lo que vio le robó el aliento, dejándolo momentáneamente incapaz de articular palabra. Elena descendía por la escalera curva. El uniforme azul sintético, ese símbolo de sumisión que había llevado durante meses, había desaparecido, reducido a cenizas metafóricas y literales. En su lugar llevaba un vestido sencillo de color crema, de corte modesto, pero que fluía con sus movimientos, realzando una elegancia natural que el delantal había ocultado. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas negras sobre sus hombros,
y por primera vez Alejandro notó la curva suave de su cuello y la luz inteligente en sus ojos sin la barrera de la servidumbre. Ella se detuvo en el último escalón, una mano sobre la barandilla, visiblemente nerviosa. Se sentía expuesta sin su armadura de trabajo. «Me siento extraña, Alejandro», dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez, sin el señor delante, aunque la palabra sonó titubeante en sus labios. «Siento que estoy entrando en una casa ajena». Alejandro caminó hacia ella, cruzando el vestíbulo con pasos largos, y le ofreció el brazo. No como un patrón, sino como un caballero escoltando a su igual. «Esta es tu casa, Elena, más tuya que mía, porque tú fuiste la única que supo defenderla cuando yo estaba ciego. Ese vestido te queda perfecto, te hace justicia». Elena aceptó su brazo y el contacto físico, piel contra tela suave, envió una corriente eléctrica entre ambos, una confirmación silenciosa de que el contrato firmado en el jardín no era solo legal, sino espiritual. «Solo espero no mancharlo con puré de zanahoria», bromeó ella, intentando disipar la tensión romántica que flotaba en el aire. «Si se mancha, compramos otro, o mejor, dejamos que se manche. Una casa limpia es una casa aburrida, eso me enseñaste tú», respondió Alejandro con una sonrisa cómplice. Entraron en el comedor. La mesa estaba servida con la vajilla de porcelana fina, la que Sofía había reservado para visitas importantes y prohibido usar a diario. Ahora esa porcelana estaba dispuesta para ellos y para Lucas y Mateo, quienes ya estaban instalados en sus sillas altas nuevas, golpeando las mesas de plástico con sus cucharas, balbuceando en su propio idioma secreto de gemelos. Al ver entrar a Elena, los bebés estallaron en risas y agitaron los brazos. «¡Mamá!», soltó Lucas, señalando a Elena. El sonido de esa palabra congeló a Alejandro a mitad de camino hacia su silla. Era la primera vez que lo decían con tanta claridad. Elena se detuvo en seco, llevándose una mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Miró a Alejandro con pánico, temiendo haber usurpado un lugar que no le correspondía, temiendo que el recuerdo de la madre biológica fallecida fuera un fantasma celoso. Pero Alejandro no estaba ofendido. Estaba sonriendo, con una melancolía dulce. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo él suavemente, mientras ayudaba a Elena a sentarse. «Madre no es la que engendra y se va, ni la que llega para posar en las fotos. Madre es la que se queda, la que se levanta a las 3 de la mañana, la que instala cámaras para protegerlos. Ellos saben quién es su mamá». Elena se sentó, limpiándose una lágrima rebelde. «Nunca quise reemplazar a nadie». «No reemplazas a nadie. Llenas un vacío que nadie más pudo llenar». La cena transcurrió en una burbuja de intimidad doméstica que Alejandro no sabía que existía. No hablaron de acciones, ni de la bolsa de valores, ni de los escándalos de la prensa que cubrían el arresto de la falsa socialité Sofía Velasco. Hablaron de los primeros dientes que estaban saliendo, de qué preescolar sería mejor, de las historias de la infancia de Elena en su pueblo, de los sueños olvidados de Alejandro de ser arquitecto antes de heredar el imperio familiar. Por primera vez, Alejandro probó la comida. Realmente la probó. No era un menú de chef francés deconstruido. Era un guiso casero que Elena había enseñado a la nueva cocinera a preparar. Sabía ahogar. Mientras comían, Alejandro observaba cómo Elena alternaba entre comer un bocado y limpiar la barbilla de Mateo, o recoger el juguete que Lucas tiraba al suelo por 10ª vez. Lo hacía con una gracia y una paciencia infinitas. «¿Sabes qué estaba pensando hoy?», preguntó Alejandro, dejando su copa de vino sobre la mesa y mirando a sus hijos. «Que estuve a punto de perder todo esto por una ventana abierta». La mención de esa noche trajo una sombra momentánea a la mesa,
pero ya no era una sombra de terror, sino de reflexión. «El frío nos despertó, Alejandro», dijo Elena con sabiduría. «A veces hace falta un invierno muy duro para que uno aprecie el calor. Sofía, ella fue ese invierno. Ella trajo el hielo a esta casa para que tú te dieras cuenta de que te estabas congelando en vida». Alejandro asintió, maravillado por la profundidad de esa mujer que hasta hace poco fregaba sus suelos. «Tienes razón, yo era un témpano. Pensaba que proveer era solo firmar cheques. Pensaba que el amor era comprar cosas caras. Ella, esa mujer, me mostró la cara más fea de la ambición, y al hacerlo me hizo ver la cara más hermosa de la lealtad, que eres tú». Se hizo un silencio cómodo, solo roto por los balbuceos felices de los niños. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, rompiendo el protocolo de etiqueta que le habían inculcado desde niño. «Quiero pedirte algo, Elena. No está en el contrato». Ella lo miró intrigada y un poco cautelosa. «¿Qué es?» «Quiero que me enseñes a ser feliz, no a ser rico ni poderoso. Quiero que me enseñes a disfrutar de esto, a sentarme en el suelo y no preocuparme por el traje, a cantar canciones de cuna aunque desafine. Me he perdido 6 meses de sus vidas tratando de ser perfecto. No quiero perderme ni un minuto más». Elena sonrió, y esa sonrisa iluminó la habitación más que la araña de cristal. «La primera lección es fácil», dijo ella levantándose y sacando a Lucas de su silla alta. «Se llama hora del baño con burbujas. Y prepárese, señor director general, porque se va a mojar. La escena que siguió quedaría grabada en la memoria de la casa para siempre. El gran millonario, el tiburón de las finanzas, arrodillado junto a la bañera, con las mangas de su camisa de diseñador empapadas, la corbata tirada en algún lugar del pasillo, riendo a carcajadas mientras 2 bebés le lanzaban espuma a la cara. Y sentada en el borde de la bañera, Elena, la antigua empleada, dirigía la orquesta de risas, no desde abajo, sino desde el centro mismo de la familia. Más tarde, cuando los niños ya dormían, limpios, calientes y seguros en sus cunas, con el monitor encendido y verificado por ambos, Alejandro y Elena se encontraron de nuevo en el salón, frente a las brasas moribundas de la chimenea. El agotamiento del día empezaba a pesar, pero ninguno quería irse a dormir. Había una sensación de que, si se separaban, la magia podría romperse. «Gracias», dijo Alejandro mirando el fuego, «por no irte, por quedarte cuando todo se derrumbó». «No tenía a dónde ir», respondió ella con honestidad. «Mi corazón ya estaba aquí. Se quedó atrapado en esas 2 cunas desde el primer día». Alejandro se giró hacia ella. La distancia entre los dos se había reducido a centímetros. Podía oler su perfume, algo suave, floral. Podía ver el cansancio en sus ojos, pero también una paz inmensa. «Elena, el contrato dice que eres la tutora, pero no dice nada sobre nosotros». Ella levantó la vista, sosteniendo su mirada. El aire se volvió denso, cargado de posibilidades. No era el momento de un beso apasionado de película. Era el momento de algo más profundo, el reconocimiento de 2 almas que habían sobrevivido a un naufragio juntas. «El contrato es solo papel, Alejandro. Lo que somos, lo que seremos, eso lo escribimos nosotros cada día, sin prisa, sin mentiras». Alejandro extendió la mano y tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron. La mano de él, suave por el trabajo de oficina, la mano de ella, fuerte y callosa por el trabajo físico, encajaban perfectamente. «Sin prisa», repitió él, aceptando el ritmo que ella marcaba. «Tenemos toda la vida». Se quedaron allí un momento más, mano con mano, observando cómo las últimas llamas bailaban en la chimenea. Afuera, el viento podía soplar, el invierno podía intentar volver, y el mundo podía seguir girando con su caos y su ruido. Pero dentro de esos muros, el frío había sido desterrado para siempre.
Alejandro miró hacia arriba, hacia el techo, como si pudiera ver a través de las vigas hasta la habitación de arriba. «Buenas noches, mis príncipes», susurró. Luego miró a la mujer a su lado, la mujer que había transformado una escena del crimen en un hogar. «Buenas noches, Helena». «Buenas noches, Alejandro». Y mientras subían las escaleras juntos, ya no como patrón y empleada, sino como compañeros de vida, la casa pareció suspirar con alivio. El millonario había perdido su soledad, pero había ganado un tesoro que ninguna auditoría podría cuantificar. Había aprendido, de la manera más dura posible, que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino a quien tienes a tu lado cuando se apagan las luces y llega el frío. Y por primera vez en su vida, Alejandro era, verdaderamente, el hombre más rico del mundo. Fin.